amigos televidentes, es un honor para nosotros, para el equipo diario del 4, sacarle su tranquilidad al doctor Rafael Luciano Pichardo, es vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, un hombre que debe probablemente estar ya en estos tiempos afinando toda esa producción académica de muchísimas décadas. Y lo mismo que al doctor Santo Miguel Román, que es su director general de migración, encargado del Departamento de Control Migratorio, a quien le correspondió, por cierto, encabezar la barra de la defensa de la República Dominicana en la reciente sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en México. Orión, no, me dice, abogado, sería bueno que le saque provecho a todos, señores. Sí. No, lo que me dice que ahí se montó fue un espectáculo con una persona que tiene ya como 10 años que dice que le han despojado de su nacionalidad y resulta que era todo un espectáculo. Quisiera que usted le explicara a la gente que, porque hay en la República Dominicana hay la parte de los dominicanos somos muy solidarios con lo humano. El drama humano, eso esa es la inyección que nos están poniendo, el drama humano. Bueno, pues mire ese drama humano en México, cómo fue manejado. Adelante, doctor. Buenos días. Buenos días, magistrado. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, para ambientar un poco la situación, este es un caso que empezó en el año 1999. Exacto. Es decir, se firma la competencia de la Corte en marzo y ellos introducen una reclamación ante la comisión en agosto. Es decir, que no había forma material de que ningún proceso interno en la República Dominicana se hubiese vinculado por el poco tiempo. ¿Cuál es el alegato de ellos? Que había un grupo de familias que fueron deportadas sin el debido proceso y que esas personas, algunas de esas personas eran dominicanos. Entonces, luego de todos estos años, la Corte es apoderada el año pasado y empieza el proceso se hizo, ya la audiencia se hace ahora en la Ciudad de México. ¿Qué pasó en esa audiencia? Lo interesante de esto, señor Orión, es que todo está ahí en internet. La audiencia fue transmitida por más de 300 medios, había más de 300 medios de cobertura. En la biblioteca Vasconcelos había aproximadamente 8.000 personas distribuidas en diferentes salones. Y obviamente cuando se va a un proceso, cada parte propone sus mejores testigos. Cada parte propone lo que entiende que es lo más significativo para que se dilucide durante esa audiencia. Ellos propusieron a una de las víctimas como testigo, porque es bueno que se sepa y que el pueblo dominicano sepa que no hay un solo testigo, no hay un solo documento, no hay una sola prueba de que estas cosas hayan pasado, sino las declaraciones de los mismos peticionarios, de las supuestas víctimas, ¿no? Y esta supuesta víctima, llamada William Medina Ferrera, fue allá y dijo que él había sido deportado de una manera atropellada, que no tuvieron en cuenta, que la encargada de migración ese tiempo, la señora Maribel Ferreras Mella, encargada de migración de Pedernales, la había deportado sin tomar en cuenta ningún tipo de procedimiento, siendo él dominicano. Nosotros, por nuestra parte, el Estado Dominicano depositó una certificación en tiempo hábil como prueba de parte de esa señora, que esa señora ya no es funcionaria del Estado, no es funcionaria de migración, donde ella dice que eso no pasó, que eso no es verdad. Aparte de eso, el señor dice que a él se le quitaron sus documentos y que lo habían dejado sin poder ejercer todo lo que eran sus derechos civiles y políticos. Nosotros depositamos una certificación de la Junta Central Electoral que dice que él votó en el año 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 y 2012. O sea que es un ciudadano sumamente activo en el ejercicio de su derecho constitucional. Pero aparte de eso, en la misma audiencia salió a relucir y le preguntamos preocupado por que el Estado le había supuestamente despojado su documento, le preguntamos que si él, como ya él vivía en Haití, si él tenía documentos haitianos. Y él nos dijo que no, que él era dominicano y que él no tiene documentos haitianos. Entonces nosotros le preguntamos que cómo él había viajado a México, porque se supone que para viajar tenía que tener documentos. Y si él viajó con pasaporte haitiano, no, yo viajé con mi pasaporte dominicano. Y le digo, pero usted tiene pasaporte dominicano. Y él dijo, sí, y cédula. Y le digo, ¿y usted le hicieron algún problema para darle esa documentación? Y yo, no, yo la solicité hoy, al otro día me la dieron. Le digo,
¿Y usted ha declarado a sus hijos como dominicanos? Sí, todos mis hijos lo he declarado. Yo tengo mi acta de nacimiento, yo tengo mi documento. Entonces, el señor ha admitido que tiene su documento, él vota, y encima de esto también, en sus propias narraciones, él ha dicho que entra y sale de la República Dominicana libremente y que cuando lo detienen, él presenta su cédula y lo dejan ir. O sea que el alegato del libre tránsito, el alegato de que los documentos han sido despojados, en su español poco entendible, él mismo nos dijo que eso no era cierto. Por otro lado, entonces quedaba otra parte, que a raíz que él dijo que había sido deportado junto con un grupo de personas, nosotros preocupados le pasamos 12 fotos. Y le preguntamos que si esas personas habían sido deportadas con él. Y él dijo que no. Y después le preguntamos que si él conocía a alguna de esas personas. Él dijo que no conocía, que había una de las 12 que se le parecía a su difunto padre. ¿Qué pasa entonces? A raíz de eso nos sembró la duda. Ya nosotros teníamos información de inteligencia de quién era él. Y le preguntamos que cuál era el nombre de sus hermanos. Él no sabía el nombre de sus hermanos. Dijo que tenía un hermano que se llamaba Cocoa, uno que se llamaba Almendra, uno que se llamaba Chocolate. ¿No? Usted tiene una hermana que se llama Almendra. Sí. Obviamente primero dijo que tenía 6 hermanos, después dijo que eran 9. Empezó poco a poco a inventarse el nombre de los hermanos, llegó a 5 nombres, después repitió 1 o 2 veces. Bueno, después como de 2 o 3 minutos él logró completar 9 nombres, que obviamente de los 9 pegó 2 nombres de los hermanos, dos nombres de los hermanos, ninguno de los otros se llaman así. Y la foto que nosotros le pasamos, nosotros le pedimos a Secretaría que dara eso constancia ahí, porque la argumentación al otro día íbamos a indicar un asunto sobre eso. Esa foto de quiénes eran, señor Orión, esas fotos eran de sus hermanos de padre y madre, pero no de uno, de todos sus hermanos. Y la foto de su papá. Entonces, hasta por un asunto de mala suerte, llamémosle así, el señor a la persona que identificó, de las 12 fotos, habían 2 que no eran familiares de él, y identificó a uno de los 2 que no eran familiares, como que se parecía a su papá, y obviamente la foto de su papá, porque él está muy turbado, él no pudo saber quién era su papá ni quién eran sus hermanos. Pero si la cosa se puso grave ahí, más grave se puso porque después de nosotros argumentar eso, nosotros le dijimos a la Corte, este enigma que la Corte va a tener que resolver es mayor, porque resulta entonces que también sus hermanos no lo conocen. Veamos el video. Y pusimos un video que había realizado la Junta Central Electoral, la Junta preocupada por restituirle los derechos a este señor. Obviamente una persona que haya sido atropellada así, lo lógico es que sus familiares, sus hermanos, pusieran algún tipo de querella, algún tipo de demanda ante alguna fiscalía, o simple y sencillamente dijeran, ¿cómo le hacen esto a mi hermano? Entonces la Junta fue donde sus hermanos, y sus hermanos dijeron, bueno, pero nosotros no lo conocemos. Y hubo una que dijo, ahora me entero que es hermano mío, porque ese era un haitiano que se llama Winneyen. Una que lo conoce. Obviamente, eso quedó ahí. Nosotros le explicamos a la honorable Corte que nuestra intención como Estado, después de desmontarle una por una todas sus alegatos infundados, sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de testigo, después de eso le dijimos que la intención del Estado Dominicano era que esa honorable Corte no fuera usada para legitimar fraudes. Oye, como un fraude como el que acaba usted de... ¿Y cuál fue la respuesta de los abogados que fueron en defensa de este ciudadano? Bueno, ¿Algunos dominicanos? La batería de más de 12 personas, entre ellos 8 abogados de Universal Columbia, del CEGID, los asesores, y déjeme decirle que nosotros pudimos contactar, llegamos antes a México para preparar una buena defensa y tuvimos reuniones con varios amigos de la sociedad civil. Había una campaña montada en radio y televisión en México, invitando a la sociedad a la entidad de la sociedad civil que fueran a defender los derechos de esas pobres personas que habían sido oprimidas por un Estado cuyas leyes migratorias eran peor que las leyes de Arizona. Dicho eso por el director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, director ejecutivo de Nacionalidad Mexicana, dicho en el programa El Mañanero, del señor que se viste como payaso, que tenemos el video, decía, había toda esa campaña, van más de 8,000 personas allá de la sociedad civil y de un momento a otro se topan con esto y las personas terminaron hasta
diciendo, pero ven acá, ¿qué es esto? ¿Qué o sea, charlatanería es ¿qué es esto? Entonces los abogados ante esta situación, obviamente nosotros por un asunto de estrategia dejamos eso para el final y tenían poco espacio para hablar y eso. Las cosas que hablaron fue decir que serán fotocopias y obviamente que el señor tenía más de 10 años, que tal vez se le había olvidado el rostro de su papá, se le había olvidado el rostro de su madre por todos los problemas que había aparecido. O sea, ellos trataron de justificar y de tratar de enredar a los jueces con un argumento de que eso no había sido depositado en tiempo hábil cuando Orión, y amigos, es bueno que ustedes sepan, que en la primera reunión que se tuvo con el presidente de la Corte Interamericana, el juez relator, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con las partes, los representantes de la parte ahí, donde se hace una reunión para ponernos de acuerdo sobre lo que se iba a presentar en el juicio, el magistrado presidente preguntó, ¿ustedes tienen algo que presentar como parte de su argumentación, algún documental, algo audiovisual? Nosotros dimos, sí, tenemos un video como parte de nuestro alegato. Y eso se depositó y la otra parte tuvo conocimiento de eso y nadie protestó y por eso se aceptó que en un momento ellos trataron de que el video no se viera y el juez presidente dijo no, independientemente de que esto no sea necesariamente aceptado como prueba, porque eso el tribunal lo valora en su momento, esta corte quiere verlo, el video. Obviamente ellos trataron de inutilizar el video alegando de que procesalmente no había sido depositado los tiempos correctos. Pero la prueba no era el video, la prueba era el testigo que ellos llevaron. Y la prueba era contrastar las declaraciones de su testigo estrella con las cosas que le habíamos presentado ahí. O sea, el testigo de nosotros, el testigo de descargo del Estado Dominicano terminó siendo el testigo propuesto por ellos. Muy bien. Bueno, y aquí entonces, esto yo creo que es una buena presentación del tema, magistrado, de lo que nosotros queremos. Y quizás sea prudente desde el punto de vista técnico, jurídico, establecer magistrado, lo que se ha dicho de la sentencia, que tiene vicios que colisionan con lo más esencial de la Constitución de la República, como por ejemplo el principio de la irretroactividad de la ley. Es el básico que dicen, sí, que debe ser a partir del año 2010 la referencia en términos de irretroactividad y no el 29, porque la Constitución del 2010 es la que señala más expresamente el alcance del jus solis. Y como el constituyente del 2010 precisó eso, todo el que esté atrás tiene oscuridad jurídica y se beneficia de que no puede afectarlo la nueva normativa. En primer término quiero adherirme y compartir totalmente la exposición que hace aquí el colega, licenciado Román, subdirector de la Dirección de Migración. Fíjate, es muy importante que tú hagas hincapié sobre el punto de la irretroactividad de la ley y que es precisamente la parte en que apoyan todos los que defienden esta barbaridad, defienden el concepto que tienen de la ilegalidad de la sentencia. Yo quiero primero expresar que yo he estudiado 2 veces la sentencia. Es una sentencia como nunca se había elaborado. Una sentencia muy completa y que me satisface a mí sobre todo, como formé parte de la Suprema Corte de Justicia, que terminó en diciembre del 2011, y que además fungió de Tribunal Constitucional, y que precisamente en esa condición de Tribunal Constitucional emitió la sentencia del 14 de diciembre de 2005. Y me siento satisfecho porque la sentencia del Tribunal Constitucional del 23 ahora de septiembre lo que hace es ampliar los conceptos que nosotros habíamos emitido en el año 2005. A manera de consolidación. A manera de conciliación. De manera que estimo, sin entrar en detalle, que esta sentencia de ahora, la del Tribunal Constitucional, viene a formar y a sentar el criterio de que lo que se ha resuelto ahora y lo que se resolvió en el 2005 constituye una sentencia ya
que adquiere totalmente la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada. Se ha fijado ya una cuestión de carácter jurisprudencial en materia constitucional, como es la sentencia del 2005 y esta sentencia de ahora. Cuando se forma la jurisprudencia en torno a un tema jurídico, es muy difícil que esas decisiones sean revocadas por otras decisiones que puedan dictar los mismos tribunales. Y sobre todo en esta materia tan delicada. Fíjense, se le ha querido imputar a la sentencia de ahora que ha violado el principio de la irretroactividad de la ley. Pero ¿y por qué no lo dijeron con la de 2005? Hicimos lo mismo. Lo único que esta sentencia ahora amplía todos aquellos conceptos y además traza un procedimiento que aquella no lo trazó para regularizar todas las situaciones de las personas que se crean que tienen derecho a la nacionalidad dominicana. Pero esa sentencia absolutamente no tiene ningún viso de que haya violado el principio de irretroactividad. Veamos por qué. Si ustedes piensan, se pueden pensar un momento, ¿qué es la irretroactividad? La irretroactividad de la ley, o el principio de la irretroactividad de la ley, consiste en que una ley dictada hoy no puede tener efecto hacia el pasado, sino hacia el porvenir, de ahí en adelante. Sin embargo, hay que pensar qué es lo que se alega en el caso, vamos a empezar el caso específico de Juliana. ¿Qué es lo que se alega? Que a ella se le violó su derecho y que se le aplicó una ley que a ella no le correspondía. Pero ¿y cómo no le va a corresponder la ley a ella? Porque aquí se quiere ahora legalizar una situación por el tiempo. En una de las opiniones que emitió una de las distinguidas magistradas del Tribunal Constitucional, admite que Juliana estaba ilegal. Ella lo admite. Pero que como ella tiene tantos años, 20 y tantos años, que le demos un chance. Ya ella es acreedora de la nacionalidad dominicana. Y yo digo que una irregularidad, una ilegalidad, el tiempo no la subsana. El tiempo la agrava. Entonces, el caso de Juliana, lamentablemente, y yo quiero separar esto de lo humano, porque yo soy humano también. Y ojalá Juliana pudiera... Contrario, magistrado. Hasta prueba en contrario. Si ella pudiera, por las vías normales del derecho, hacerse dominicana, pues perfecto. Pero en el caso de ella no se aplica. ¿Por qué no se aplica? Fíjense, se viene diciendo que la cuestión de establecer quiénes son dominicanos se fijó nítidamente en la reforma constitucional de 1929. Yo me voy un poquito más atrás. Ustedes recordarán, y todo, sobre todo Orión, que es abogado, la reforma constitucional de 1908. Sí, con el presidente Cáceres. En 1908, que fue una sentencia, una revisión constitucional muy, muy notable, y que todos los dominicanos, y sobre todo los que ejercemos esta profesión, recordamos esa revisión constitucional, porque ahí se estableció por vez primera el recurso de casación. Sí. Ahí se estableció lo que era el recurso de casación. Exacto. En la República Dominicana. Pero ahí también se dijo por primera vez que son dominicanos todos los que nacen en el territorio de la República y que también son hijos de padre y madre dominicana. Y con respecto a lo primero, se estableció una excepción, dos excepciones se establecieron, ya en el 1908, que son los hijos de diplomáticos y agentes diplomáticos que ejerzan en la República y los hijos de personas que están en tránsito. Yo me hago la pregunta siguiente. No viene el 29 del 7. 1908. Sí. Ya desde ahí viene el asunto, para que me digan que esto es retroactivo. Entonces, ¿qué pasa? En 1929 ya se estableció quiénes eran los dominicanos. Yo me pregunto ahora, un hijo de un diplomático que llegó aquí hace 20 años y tuvo una familia aquí, y el diplomático sigue siendo diplomático aquí, porque no lo han trasladado ni lo han quitado. ¿Estos hijos qué son? Dominicanos.
No, de la nacionalidad del diplomático. Del diplomático. Claro. Entonces esa misma categoría tiene el de que está en tránsito. ¿Y quién está en tránsito? Estas personas como Juliana. Se quiere, Independientemente del tiempo del tiempo que esté, que tiene. Si usted está en tránsito. El tiempo no modifica estatus. Entonces quieren comparar con la sentencia que dio el Tribunal de Derechos Humanos de Costa Rica, Sí, Interamericano de Derechos Humanos, con el caso de la Bocico. sí. Pero ahí hubo un error. Que que los cometió hijos no heredan la ilegalidad de los padres. De los Ese es el padres, sí, principio que no de- eran la ilegalidad, pero ellos estaban en una ilegalidad también. que eso- Que eso es la misma situación. Y entonces quisieron confundir lo que es tránsito con transeúnte. Porque la ley de migración, que fue sustituida por la actual 285, sí tenía el término transeúnte. Y el transeúnte lo que se le permitía era exclusivamente 10 días aquí. Y desde el momento que terminaban los días, entraban en ilegalidad. Entonces, ¿qué pasa? Esa muchacha lamentablemente la mantuvieron de manera ilegal en el país. Y al momento de examinar la ley, a ella no le corresponde la nacionalidad dominicana. Y entonces esta decisión de ahora le está haciendo un favor a todas esas personas que están en la misma situación de regularizarle su situación y determinar si son o no son dominicanos. Pero hay tres términos que se han usado en estos días y están muy en boga. Por ejemplo, los diputados haitianos le han pedido al Congreso de la República Dominicana iniciar las gestiones para anular la sentencia, por un lado. ¿A quién se lo piden? Al presidente de la Cámara de Diputados le enviaron una comunicación, sus colegas Eso es un absurdo. haitianos, le mandaron una comunicación donde le pedían Además de una intervención. iniciar un proceso para anular la sentencia. Eso es lo primero. O sea, una misiva, hay una copia por ahí de una misiva en esa dirección. Entonces, por otro lado, está el caso de colegas periodistas que le han solicitado al presidente de la República que intervenga frente a lo que ellos consideran es una sentencia ilegal. Y el presidente de la República ha dicho que lo que va a hacer es unas consultas con los demás poderes del Estado, porque él es respetuoso de los poderes del Estado, que va a hacer una serie de consultas a ver qué se puede hacer para atacar el elemento en el componente. El drama humano, dice el presidente. El drama humano, exacto, lo dice así, pero ellos lo toman y dicen, bueno, esto es que el presidente está siendo consecuente con el espíritu del cuestionamiento que le estamos haciendo a la sentencia. Manipulan un poquito eso por ahí y marchan por ahí. Ahora yo le pregunto a ustedes, hay la posibilidad, porque se está hablando, bueno, eso es inapelable, ¿verdad?, la sentencia. Hay la posibilidad de eso, de que, bueno, o anular, o reconsiderar, O una ley de amnistía. o una ley de amnistía que pueda revertir lo que se ha logrado con esta sentencia, que para nosotros es una sentencia histórica, importante, que va al meollo del asunto, de la problemática que tenemos aquí. ¿Cuál es su Ni consideración? una cosa ni la otra. Ni amnistía, ni revocación, ni ley, ni nada. Porque eso sería, yo te preguntaría, a nosotros aquí me preguntaría yo mismo, o decidimos irnos por lo humano y convertirnos todos en monjes y cosas para solucionar este problema, o nos vamos por la institucionalidad del país. Alguna vez hay que hacer sacrificio con lo humano para preservar lo que no es la sangre que le ha costado a este país, tener una república soberana, Exactamente. ¿verdad?, desde el año 1844. Entonces, si vamos a irnos por lo humano, vamos a despreciar y vamos a irnos por el otro camino, despreciando lo que corresponde a la institucionalidad del país. Y nosotros tenemos una institucionalidad que ya tiene 160 y tantos años, con sus altas y sus bajas, pero la hemos mantenido. Entonces no se puede decir que ahora va a venir una ley, pero eso sería un absurdo. ¿Y dónde se dejan la división de los poderes? Los poderes no pueden intervenir uno hacia el otro. Y si se intenta una acción o un proyecto que tienda a desconocer esa sentencia, se acabó el país. Se acabó el país. Porque esa sentencia fue admitida ya por los órganos competentes para que sus decisiones sean irrevocables y tengan además vinculación contra todos los poderes del Estado. Así que no hay poder del Estado que pueda intervenir para anular esta sentencia. Ya usted, escúchame, como yo me voy ya, dos cosas, a los dos cosas, pero usted la primera. El gobierno haitiano señala que en su constitución son haitianos solo por sangre los de la primera generación.
con lo cual están haciendo uso, yo no sé de ese articulado constitucional, para forzar al gobierno dominicano a resolver un problema sobre la apatridad. Es decir, el daño colateral que se atribuye a la ley es que los hijos de ciudadanos haitianos indocumentados ni son haitianos ni son dominicanos. No son haitianos porque pertenecen a generaciones posteriores que no se le aplica el jus sanguinis, y entonces si no son dominicanos ni son haitianos, no tienen patria. Pero yo no sé por qué van tan lejos, un detalle tan nimio como este. Pero ya la Constitución de ellos no dicen que son haitianos, todos los nacidos de padres haitianos. Pero yo no sé si el artículo 11. Pero ahora no habla por generación. No habla por generación. Eso lo dijo un funcionario haitiano. No, eso no puede, eso no es cuestión de generación, están buscando sofismas. Sofismas. Sí. El otro, o sea, no hay un riesgo de apatridia porque la Constitución de Haití, en el artículo 11, establece que los hijos de los haitianos adquieren la nacionalidad haitiana. Ellos hicieron una modificación en el 2011, pero esa modificación fue pues, para ampliar más y permitir la doble nacionalidad. Es decir, que no hay ningún problema con eso. Ahora, con respecto a la solución, como bien decía el magistrado, la misma sentencia plantea la solución. Una solución que ya está en una ley del año 2004. El artículo 151 de la Ley General de Migración habla de un Plan Nacional de Regularización. Entonces la sentencia obviamente exhorta a que se haga ese plan para resolver lo que se llama este problema humano de este grupo de personas. Pero desconocer la decisión soberana de un poder público es llamar a la anarquía. A la anarquía. Llamar a la anarquía, y obviamente ningún otro poder público puede tratar de desconocer la decisión de un poder en buen derecho, en sano derecho. Porque como bien dice el magistrado, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es ratificar el criterio jurisprudencial que se ha mantenido constante sobre el tema de la nacionalidad. Y un Estado no es territorio, soberanía y nación. Sí. Y si no tiene la capacidad de determinar quiénes son sus nacionales, ya no es Estado. La amnistía, que no debería tener ese nombre, que se ha propuesto, es para adelantarle el amparo a las personas que están así, porque la ley va a seguir aplicándose, la ley de inmigración. Si usted no es dominicano, lo deportamos. La temporalidad termina cuando lo agarremos y lo pongamos del otro lado de la isla donde pertenece, ¿verdad? Entonces, como hay una serie de ciudadanos que entran en la parte, en fin, de la sentencia del Tribunal Constitucional, que es la que le manda a regularizarlo, que resuelvan su problema, entonces una ley adjetiva no sería contradictoria con la sentencia constitucional en materia de control constitucional si le dice, ok, nosotros a ese grupo están amparados en esta ley, que le dicen, todos sus derechos deben ser protegidos, tan pronto se amparen en esta ley, no pueden ser deportados, porque entonces están dos poderes adjetivos. Dos poderes que no pueden entrar en contradicción. Y hay una discusión también, nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar los temas migratorios, una discusión sobre aspectos hasta de tipo semántico. Un plan de regularización podría ser interpretado como una amnistía. Ahora bien, cuando no se quiere utilizar el término amnistía, porque amnistía se entiende que todo, olvido. Entonces no es lo mismo, un olvido total, no es lo mismo un grupo de muchachos que fueron declarados de manera irregular, pero que han nacido aquí, que tienen toda su vida aquí, ese grupo de muchachos que buscan una solución, a una persona que compró una cédula y se cambió el nombre, a una persona que tiene 10 cédulas. Entonces, dentro de un plan de regularización... A compadres supuestos, como los sacerdotes jesuitas que han declarado 200, hay un sacerdote que ha declarado 200 muchachos. Entonces, no es lo mismo eso, no es lo mismo eso, sí. Sí, o sea, y nosotros tenemos toda esa documentación, tenemos toda esa documentación. Sacerdotes que han declarado 200 hijos, 150 hijos. Entonces, no es lo mismo eso que una persona que haya sido inscrita irregularmente en un registro y que haya vivido toda su vida aquí. No es lo mismo, hay personas que tienen 10 cédulas, delincuentes. Entonces, esas personas, eso hay que sanear ese registro civil dentro de un plan de regularización y buscarle solución a los problemas que puedan haber. Magistrado Luciano, ¿por qué la resistencia? Porque fíjese, lo que se ve es que hubo gente que apostó a que aquí se iba a declarar un borrón y cuenta nueva y que esto iba con el tiempo, se iba a diluir. Me refiero a la sentencia de 2005 de la Suprema Corte de Justicia.
la ley de migración que fue promulgada en agosto de 2004. Esa ley fue promulgada. Como explica el artículo 51, explica muy bien lo del Plan Nacional de Regularización. 151. Sí. La sentencia del Tribunal Constitucional es preciso en esto. O sea, presenta la vía para la regularización en República Dominicana. Sin embargo, esto se le cierra. Gente que incluso uno le reconoce mucha cultura jurídica, de repente como que se borra y se cierra a ir a la vía del derecho. Pensarán que se podría llegar a una situación aquí de esa especie de borrón y cuenta nueva que ahora le da un sofisma llamar amnistía. Esto a mi modo de ver, eso es imposible. Sí. Eso es imposible. Y fíjate, la decisión de tanto la nuestra del 2005, sí. Digo la nuestra porque yo intervine en ella. Usted era el vicepresidente de la Suprema. Vicepresidente de la Suprema, como esta del Tribunal Constitucional. Están ajustadas totalmente al derecho y a la Constitución. Sí. Fíjese lo que dice el artículo 93. Dos líneas. Artículo 93 de la Constitución actual. El Congreso Nacional legisla y fiscaliza en representación del pueblo. Le corresponden en consecuencia tales. Dentro de lo que le corresponde, sus atribuciones, está la letra G, que dice establecer las normas relativas a la migración y al régimen de extranjería. Esa ley 285-2004 está reglamentando todo lo que quiso decir la Constitución, que no lo dijo, porque traza líneas maestras. Así es. Y la ley adjetiva, la ley ordinaria, es la que regula esto. Y quiero señalar dos cosas, aparte de esto. ¿Por qué podríamos decir, no, pero la Constitución dice una cosa y la ley dice otra? Bueno, esta Constitución ha mandado para que el legislador ordinario reglamente lo que dice la Constitución en su artículo 93, letra G, ¿verdad? Y lo ha reglamentado de arriba abajo. Podría decir, pero podría hacerlo la ley ordinaria. Fíjense, en nuestro mundo jurídico hay lo que se llama la interpretación doctrinal, que es la que hacen los autores. La interpretación jurisprudencial, que es la que hacen los tribunales. Y hay una interpretación que se llama la legislativa, que es la que ha hecho el Congreso Nacional, mandado por esta Constitución, para que reglamente lo que dispuso la Constitución en el artículo 93, letra G. Todo lo relativo a la migración. Y es un derecho absoluto e irrenunciable que tienen todos, no solamente los estados, el estado no, todos los estados del mundo tienen el derecho absoluto como parte de su soberanía a decir quiénes son sus nacionales. Y eso es lo que se ha hecho. Tanto la jurisprudencia anterior como la de ahora, lo que ha dicho, quiénes son los nacionales dominicanos. Y esa ley de migración te dice quiénes son, quién es el que está de residente aquí, quién es el permanente, quién es el temporero, quién es el jornalero, te lo dice todo, está bien reglamentado y eso es lo que ha hecho esa jurisprudencia. Yo quería, sin embargo, hacer precisión de lo siguiente. Lo que combate la decisión del Tribunal Constitucional y que quería mantener esta situación indefinida por todo el tiempo, por razones políticas, otros por humanitarias, y hay todo mezclado. De todo. Y también para manipular eso que es un gran negocio, el de la migración. Alegan que con esta decisión del Tribunal Constitucional se ha puesto a poblaciones enteras, colonias enteras migrantes que tiene el país, que las adoptó, algunas de ellas hace más de un siglo, en situación de indefinición con respecto a su ciudadanía. Sí. Y que por tanto los descendientes árabes, los descendientes españoles, los descendientes de otras nacionalidades están aquí en la misma situación en que están los nacionales haitianos que penetraron ilegalmente. Eso yo quería que por favor usted nos lo definiera. Y otra cosa, que nos diga si ciertamente la sentencia del Tribunal Constitucional, que por cierto manda al plan de regularización, les deja cerrados todos los caminos, aún a los que están residiendo ilegales. O sea, si no hay un mecanismo para que el que ha violado
las leyes migratorias dominicanas y ha ingresado, pueda reconducirse. O sea, porque a mí me parece que todo esto se está malinterpretando. Bueno, eso es lo que yo he querido explicar. Como bien dijo en su inicio el magistrado Luciano Pichardo, eso es una decisión que ya la había interpretado la Suprema Corte en el año 2005. O sea, no estamos hablando de algo nuevo, es decir, jurisprudencialmente eso es lo que siempre ha sido. Hay grupos que no han querido acatar eso y han querido decir que eso no es así, pero cuando hay un diferendo legal, ¿quién es que dice quién tiene la razón o no? Bueno, el Poder Judicial. El Poder Judicial constantemente ha dicho lo mismo. Ahora bien, en esta sentencia, lejos de quitar derechos, se le da protección a esa población. ¿Por qué? Porque lo primero que ordenó la sentencia fue a la señorita, protégela, darle una residencia temporal. En lo que viene el plan de regularización, no me toque esa muchacha se queda ahí, esa joven se queda ahí esperando el plan que va a organizar ese problema que existe. Entonces, luego dice, Consejo Nacional de Migración, reúnanse, elaboren propuestas y exhorta al Poder Ejecutivo porque no le va a mandar al Poder Ejecutivo a hacer algo. Yo creo que dejando las pasiones atrás, los grupos que no están de acuerdo con esta sentencia le harían más bien a su causa, siendo propositivos, llevando propuestas y alternativas de solución, no diciéndole a otros poderes que den un golpe de Estado, porque eso es llamar al desorden, eso es llamar a la anarquía, eso es crear tensiones innecesarias. Lo propio pasa con las personas de otros países que están intrometiéndose en asuntos internos de la República Dominicana, violando todos los principios diplomáticos, cuando parece que no han leído la sentencia, cuando la sentencia lo que busca es organizar y proteger a un grupo de personas que se han quedado ahí, fruto de su propia situación, porque no ha sido el Estado, fruto de su propia situación y de su misma ilegalidad, y el Estado le está dando la oportunidad, dentro de un plan general, de organizar esa situación. Entonces, ¿qué entiendo yo? Y vuelvo y reitero, que lo que se necesita ahora es diálogo. Y bueno, y habrá otro debate. ¿Cuáles serán las condiciones de ese plan de regularización? Que se centren en eso, que se centren en ese debate y que hagan las propuestas de rigor para que entonces la sentencia se cumpla cabalmente, que es una sentencia que llama a proteger a esa población. Aquí a nadie se ha desnacionalizado. Qué bueno que eso esté bien claro. No hay una orden de desnacionalizar a nadie, sino hay una orden de organizar un desorden y organizar una irregularidad con base en una legislación previa, que es la legislación del año. Bueno, es verdad, como dicen algunos, y que, bueno, yo soy árabe, claro, es interpretando de parte incluso política interesada la cosa. Ya yo no soy dominicano. Esos son los que militan en la acera de enfrente. Los críticos y enemigos del gobierno, que todo lo ven negativo cuando procede del gobierno. ¿Es verdad que esa gente está indefinida o eso adquirieron ya plenamente su nacionalidad? Bueno, mire lo que pasa, a nivel de derecho no se pueden generalizar situaciones. Cada caso es un universo. Claro. Y eso es lo que se llama a estudiar, porque una persona, no es lo mismo una persona que sea hijo de un dominicano y un árabe, ya sea dominicano. No es lo mismo una persona que tenga un abuelo dominicano. No es lo mismo una persona que sus dos padres sean extranjeros, pero tuviesen residencia legal. Claro. No es lo mismo una persona que uno de sus dos padres tuviese residencia legal y el otro no la tuviera, pero había uno de los dos que tenía residencia legal. Y eso ya... Es decir, esto es un universo muy complejo para venir con soluciones simplistas en las cuales se diga, bueno, como hay un grupo de personas afectadas, desconozcamos lo que dice la Constitución, desconozcamos lo que dicen los tribunales, desconozcamos nuestras leyes y digamos que, por ejemplo, los 43,000 niños que nacieron el año pasado, hijos de madres haitianas, que nosotros por asuntos humanitarios permitimos que vengan a dar a luz aquí, al igual que los más de 1 millón que han nacido durante las últimas 2 décadas, adquieran la nacionalidad dominicana de golpe y porrazo porque debemos de conocer nuestras leyes. Entonces, obviamente, tendríamos entonces nosotros que pensar cómo le vamos a poner de nombre a la República Dominicana,
porque ya vamos a tener no los 2 millones, sino tal vez 3 o 4 millones de personas, y cuando viene a ver esa gente lo que están atentando contra la destrucción del Estado haitiano y contra la rotura de la unidad familiar del pueblo haitiano, y están violando el derecho de los haitianos a ser haitianos. Eso no se ha discutido, y es bueno que se discute. Para finalizar, quiero puntualizar que no es lo mismo el caso haitiano que el caso de España, el caso de los franceses, el caso de los árabes. Es muy distinto. Supongamos mañana que se borren las dos sentencias, la sentencia de 2005 y la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué va a pasar en este país? Ninguna parturienta va a dar a luz jamás en Haití, va a venir a este país. Para estar en el registro civil dominicano. Para hacerse sin registro y sin nada. Sí. Claro. Se va a hacer dominicano. Claro, sí. Y este país tiene que ponerse en guardia sobre esto. Nosotros tenemos una situación muy especial. El masacre se pasa a pie. Del doctor Freddy Pastor Castillo. Del doctor Freddy Castillo. 390 kilómetros de frontera. Y hoy tenemos una cosa terrible. Más o menos del 87 al 90% de los inmigrantes hoy en la República Dominicana son haitianos. Imagínense usted que esa frontera se abra de par en par. ¿A dónde vamos a parar? El dominicano tiene que defender su país, su territorio, y es lamentable que este asunto, que debía mantenerse en los términos jurídicos exclusivamente, hoy significa casi una guerra patria lo que hay. Doctor, a mí lo que me preocupa es, bueno, yo entiendo la posición de las autoridades haitianas, tal y como decía Reinaldo Pared, hay una situación política, social terrible allá, que de alguna manera ellos buscan amparo en situaciones como esta, ¿verdad? Y se aprovechan, y bueno, vamos a desviar la atención hacia allá, pero la posición de la magistrada Miriam Germán a mí me preocupa, porque ella alerta al país de que esa sentencia del Tribunal Constitucional pone en riesgo, en alto riesgo a la República Dominicana frente a organismos internacionales, porque violenta principios, dice ella, y acuerdos internacionales. Entonces, cuando una señora como esta, con los conocimientos, una jueza de ese nivel, se expresa en esos términos, como para que uno se preocupe. ¿Qué tienen que ustedes decir? La comunidad internacional entonces debería estar preocupada por Europa, porque toda Europa tiene el jus sanguinis. Europa completa, cualquiera que nazca en territorio de la mayoría de los países europeos, no le corresponde a la nacionalidad europea. Pero debe estar preocupada entonces también la señora magistrada por Colombia, porque Colombia tiene lo mismo que aquí, y Chile. Es decir, debería estar preocupada por la mayoría, la mitad de los países del mundo que tienen el jus sanguinis como estatuto de nacionalidad. O sea, cada país en su contexto reglamenta lo que es el estatuto de nacionalidad. Eso está ratificado por el Acuerdo de La Haya, el Acuerdo de Viena y la Convención de La Habana, que todas dicen que los estatutos de nacionalidad son privativos y derechos reservados a los estados. Y la gente olvida también que entre República Dominicana y República de Haití, en el 38, se firmó un acuerdo en modo operandi donde se establecía que cada estado era soberano para determinar el término y cómo definir el término migrante. Y aparte de esto también, que los acuerdos del 52 y 66 decían que los hijos de los jornaleros haitianos que nacieran en territorio dominicano debían ser registrados en los consulados haitianos. Parece que esas cosas se le han olvidado a la mayoría de los juristas que propugnan por otra posición. Sobre ese tema, yo quiero concluir con esta nota que yo tengo, sobre ese tema que usted acaba de plantear. Muy bien. Sí. Dice un autor, profesor de la Universidad de Buenos Aires, Juan Vicente Sola, constitucionalista muy acabado. Sobre este tema dice él: si bien la conclusión de tratados internacionales no sufre restricción por las competencias del Congreso, esto para decir que el Congreso, ponerle un stop al Congreso, las competencias del Congreso, no puede el Congreso, ignorar las características propias de la división de poderes como uno de los principios del derecho público. Así, no podrían concluirse tratados que afectaran las competencias esenciales de los poderes del Estado. Uno de esos poderes del Estado
es el derecho soberano de establecer quiénes son sus nacionales. Ahí no se puede meter nadie. Sí, pero Soberanía, señores, qué cita interesante. Son Solo nos todos falta porque usted nos diga, nada más para terminar. Santo Miguel Román. ¿En qué momento se encuentra, Román, el plan de regularización? ¿Dónde se está? ¿Existe un anteproyecto? ¿Qué posibilidades tenemos de predecir el tiempo que ya estará listo para ser aplicado? La Dirección General de Migración, que preside el licenciado José Ricardo Tavera, hizo una invitación pública a todas las ONG y a todos los organismos internacionales para hacer un plan de regularización. Y sabiendo cómo era la situación, hace 1 año y medio, se convocó a un notario público y se grabó la audiencia. Y no fue nadie, fue una sola organización, la Organización Internacional de las Migraciones. Como solamente fue la OIM, se planteó de nuevo otra convocatoria con notario público para que todo el mundo fuera a opinar sobre el plan de regularización. Eso fue hace más de 1 año y tampoco fue nadie. Entonces se designó una comisión de juristas. Nosotros como forma de ser proactivo, el director contrató un grupo de juristas que trabajaron en la ley e hicieron una propuesta, y esa propuesta se le entregaron como un insumo al Poder Ejecutivo para su consideración. Es decir, que el ministro de Interior también la tiene, obviamente, porque el ministro de Interior es el jefe de nosotros allá en Migración, tiene esa propuesta. Él en su condición de presidente del Consejo, el Poder Ejecutivo la está estudiando, o sea, que propuestas sobre el plan de regularización existen. Obviamente en su momento el Poder Ejecutivo sabrá si conviene o no, porque ya eso depende de él. Muy bien, cuánto agradecemos la presencia del doctor Rafael Luciano Pichado, que es ilustrativa, ha sido también la de Miguel Román, que es el subdirector general de Migración. Ambos nos han ayudado, como nos han ayudado los juristas que intervinieron los lunes anteriores, a comprender todo lo que está aconteciendo a partir de esta sentencia histórica, sin duda alguna, del Tribunal Constitucional. Los demás lunes que prosiguen, si encontramos personalidades de 3 niveles, yo creo que merecen que se lo dediquemos a ellos. Sí, claro. Y eso es lo que vamos a intentar en las próximas semanas. Así que muchas gracias. Si me permite, yo quiero hacer una cosita de un segundo. Ustedes sabían que en la primera Constitución nuestra y las subsiguientes, en las siguientes revisiones, se estableció el concepto de nacionalidad. ¿Y sabe quiénes podían ser nacionales? Por ejemplo, una persona que comprara una propiedad que costara 6,000 pesos. Ya esa era dominicana. En la primera Constitución era así. Después siguieron aumentando. El que hiciera una empresa que tuviera un capital de 12,000 pesos también podía ser dominicano. Los españoles que se fueron aquí, que no intentaron, que no tomaron la armas contra la República, si regresaban podían ser dominicanos. Entonces, fíjense cómo ha ido cambiando el concepto de nacionalidad. ¿Pero por qué se hizo eso? Porque el país estaba despoblado. Así es, claro. El país estaba despoblado y había que buscarle gente. Así es. Pero hoy no es la situación igual. Eso es lo que explica, doctor, que en la Constitución haitiana todavía se preserve que aunque nazca en cualquier lugar, esa es de padre esa haitiano. ¿Sabe por qué? Porque la principal fuente de ingresos de la economía haitiana es la que envía la migración. La que envía la migración. Entonces, por tanto, esa nacionalidad ellos la quieren preservar. Entonces, claro que no sí. la van a quitar de la Usted Constitución. se imagina, óigame, 10 millones que tenemos, u 11 que tenemos, más 10 millones de haitianos aquí. Y sin orden. Y sin orden. Sí, Yo no quiero claro, pensar en eso. Vamos a ver. Está clarísimo, claro, estos señores tienen muchísimo. Es un arsenal. Sí, un arsenal. De lo que disponen desde el punto de vista legal. Lo que pasa es que el tiempo, bueno, pero creo que sí, que pudimos, pudimos dar un vistazo general, ilustrativo, cosa que seguirá aconteciendo. Los lunes se lo vamos a dedicar a este tema. Muchas gracias de nuevo. Gracias. Y a ustedes también. Lalo está ahí, ya votó en el campeón de la Liga Americana. Campeón ya tiene la... Así, y se inició el torneo de béisbol invernal. ¿Cuántas noticias? Bien. Así que esperemos. Yo ya te Sí, doctor Luciano, sí. Dígalo en el aire. Yo no había vuelto aquí hasta cuando uno venía a bailar aquí en algo. Al salón de actos. Que era lo único que había en la capital. Es lo único que había en la Elegante. capital. Lo vamos a reactivar y lo vamos a convertir en la casa del bolero. Ok. Se da la hora del night club allá arriba. Hay que reactivarlo. Eso era lo más elegante que había en este país. Claro, lo vamos a El night reactivar. club de la voz dominicana. Ese es el próximo paso. Bien, señores, pasemos a donde Lalo y nosotros regresamos mañana.